Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo, escuchando. Hoy estamos desde Bogotá de manera presencial para esta conversación. Una conversación sentida porque vamos a hablar de una obra de arte que es muy importante y vamos a hablar de cómo nace en la persona de Marta Alarcón esta obra que ella realiza y que lo ha hecho durante años. Martica, bienvenida a Pensar de nuevo. Gracias, Constanza, muy agradecida contigo. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo empezaste? ¿Quién es Marta Alarcón? Cuando era chiquita, Martica, ¿qué hacía? Martica jugaba con lanas. Marta Alarcón era una niña curiosa. A ver, cuando estaba chiquita yo creo que era una niña común y corriente. Salí del colegio de monjas y salí para la Universidad Nacional. Y salí para la Nacional a estudiar Bellas Artes, que fue todo un impacto muy agradable para mí. Tuve que retirarme sin terminar la carrera, pero pues por cosas de la vida. Resulta que cuando mis hijos estaban pequeñitos, tendrían unos 2, 3 años, yo quise hacer un cuadrito para adornar su cuarto. Y además de eso, empecé a trabajar en un colegio de niñas, también en un colegio de monjas, para dictarles clases de obras manuales y clases de arte. Entonces yo tenía que ingeniarme qué les iba a hacer. Y me fui a la librería Google y conseguí un librito que decía obras manuales y en una página decía collage en lana y aparecía una muñequita con una carretilla y una flor y ahí nació el collage en lana. Entonces yo hice ese tema en un cartón, conseguí un pedacito de yute, en la esquina de mi casa por ahí conseguí unas lanas y las pegué y lo puse de adorno en el cuarto de mis hijos que estaban pequeños. Esa fue, digamos, el nacimiento de la idea. Del collage en lana. Del collage en lana. Por otro lado, pues yo ya había estado en la Nacional y ya de todas maneras tenía o empezaba esa preparación artística, ¿sí? En temas de dibujo, de pintura, de cerámica, de composición, eso pues ya lo traía también. Pero se vuelve un lenguaje para ti, porque ese pedacito que hiciste y que adornaste el cuarto de tus hijos, pero además diste clase, luego se ha convertido en un lenguaje, porque tú has venido desarrollando la técnica. Entonces se convierte en un lenguaje. ¿En qué momento? Yo después de ese primer cuadro empiezo a hacer otros, empiezo a recrear unos temas de diseños mexicanos, de esas aves lindas y los pájaros. Empiezo a copiar eso y a ensayar y a aprender a pegar la lana, a adquirir la destreza. En el año 79 yo quise hacer una exposición, dije bueno, ya quiero hacer algo que valga la pena. Entonces empecé ya a armar un tema y ese tema fueron precisamente las aves, que es el inicio, digamos, como de esta carrera artística o de este recorrido. Entonces esa primera exposición que tiene son unos diseños de pájaros muy sencillos, muy esquemáticos, con el fondo como parte de la composición, elaborado en lanas acrílicas sobre paños acrílicos, que más adelante pues eso resulta que no funciona porque es mejor trabajar con elementos naturales como la lana virgen y como los paños de telar. Pero es que ahí es donde está esa técnica que tú desarrollaste, porque es que la gente puede hacer collage en lana con lanas acrílicas tinturadas de manera industrial, pero tú te has esforzado por hacer un trabajo muy original que es lana virgen y tú misma haces
el tinte de tus lanas. Claro. Tú buscas los colores. Claro, entonces hay un recorrido ahí, ¿no? Entonces empiezo pues primero comprando las lanas industriales, los paños industriales, después algún amigo mío, Santiago Ibáñez, el pintor, me dice, oiga, ¿y usted por qué no tiñe la lana? Pues empiezan las ideas también de las personas a alimentarme a mí, a alimentar cómo es que yo voy a empezar a cambiar ese trabajo. Entonces ya empiezo a conseguir la lana virgen, empiezo a aprender yo misma a teñir en el taller y a lograr un montón de tonos y de colores, y eso, digamos, eso en cuanto a los tintes, ¿sí? Ya entonces descarto las fibras acrílicas y me voy también con fondos de paño también de lana, y empiezo a lograr con estas lanas una cantidad de texturas, una cantidad de matices y de colores, pues que nos ayudan inmensamente en las obras. Digo, nos ayudan porque más adelante empiezo a trabajar con más gente. Maravilloso. Hay algo que siempre me ha motivado en este tema del arte, y yo pienso que el arte es una forma de expresión y de comunicación vocacional, digamos, creativa, pero también tiene un mensaje social, y en ese mensaje social tú evocas la naturaleza, tú evocas el medio ambiente. A ti el paisaje te conmueve muchísimo. El paisaje me conmueve, tienes toda la razón. El paisaje me conmueve y gran parte de la obra mía es representación de la naturaleza. Bueno, digamos que han habido varias etapas, ¿no? Después de las aves vino una etapa también del paisajismo. Entonces yo siempre con mis ancestros boyacenses voy mucho a Boyacá, en ese momento vivo parte de mi vida allá, y esos paisajes siempre me han cautivado. Entonces yo estaba detrás de la chocita, detrás de la arquitectura colonial, de los mercados campesinos, que ese es otro tema que me llega, lo que son los oficios, las hilanderas, las alfareras, todo lo que son artes y oficios. Y el paisaje, claro que sí, en esa primera etapa los paisajes que yo empiezo a hacer son muy esquemáticos también, tampoco tienen fondos, le tengo un miedo terrible al color azul, no sé por qué. Y después entonces ya pasan los años y empieza la obra a cambiar tremendamente, pero sigo con el tema de los paisajes. Pero además te atreves, porque tú le haces un homenaje a Van Gogh. Entonces, y ahí te atreves y tomas un riesgo. Ese es el quiebre. Ahí es el quiebre. Entonces, Van Gogh siempre me había gustado, siempre me ha gustado y me gustará. Entonces, como primer acercamiento a Van Gogh, hice la iglesia de Auvers en mi lenguaje de lanas. Claro. Entonces ya, ¿qué pasa? Metía el azul en ese cielo así revolverado, entonces ya el primer rompimiento con el azul, y bueno, logré el cuadro, ahí está. Pero después digo, no, yo tengo que pasar esto también a mi tema. Y hay otro cuadro que sigue después de ese, que se llama Cielo en Violetas, que es basado en un paisaje del río Chicamocha, con el cielo, con el reflejo en el agua, pero lo hago en colores violetas y lo hago con esos trazos eléctricos, digamos, de Van Gogh. Entonces ahí empieza ya como a evolucionar la técnica y inclusive la búsqueda de temática también. Ajá. Yo quiero detenerme ahí también porque así como el paisaje te conmueve y lo dijiste, el oficio y el oficio social de la gente común y corriente, la gente campesina del entorno de donde vienes también. Y entonces hay un cuadro que es brutalmente conmovedor, y es el mercado de Villa de Leyva, que a hoy parecería que es el mismo, porque como que no pasa el tiempo. Ese mercado también marca como un hito, ¿no?
sobre todo en ese momento que empieza a cambiar mi obra. Entonces, la intención es hacer un cuadro en gran formato. Entonces, escojo una tabla grandísima, bueno, 2 metros. Pero es de gran formato, claro. Por 1 y pico, y digo, yo quiero hacer un mercado. Entonces me pongo a mirar libros y láminas de escenas de mercado. Me voy para la plaza de Duitama, me voy para la plaza de Paipa, me voy aquí para la plaza de Usaquén, tomo fotos y fotos y armo mi hoja de papel grande y empiezo a armar el cuento del mercado. En ese cuadro, es una maravilla, ¿no? Porque cómo nos trae de recuerdo. Impresionante, de verdad. Ese cuadro todavía lo tengo, lo expusimos aquí en el José Joaquín Casas. Vinieron a verlo chicos de todos los colegios de Bogotá, de los estratos altos, de los estratos bajos. Y hay una anécdota muy linda con ese cuadro, que es un chico de la Fundación del Padre Nicoló, que cuando le preguntamos que qué era lo que más le gustaba del cuadro, él escribió en una notica que él recordaba los tiempos en que su pueblo iba al mercado con su abuelo. Y nos conmovió muchísimo. Conmovedor. Para los que nos están escuchando fuera de Colombia, estamos hablando de una región y de varias regiones del país, pero específicamente de Boyacá y el altiplano cundiboyacense, que es de donde Marta inspira su obra porque es el paisaje de su entorno. Tenemos aquí a mano derecha mía un cuadro que es tal vez el último que hiciste o que has hecho. Tú tienes varios de algunas lagunas y de ríos y de aguas, y a mí me impresiona mucho cómo utilizas la lana para mover los arreboles de los cielos, pero también se ve el movimiento del agua, porque el agua no está estancada, y a mí eso me parece que es magistral cómo manejas la lana y la perspectiva. Cuéntanos, o sea, eso tiene mucho trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hay detrás de pegar la lana? Bueno, primero, es decir, cuando se consigue una obra, yo creo que el trabajo más difícil es resolver qué tema voy a hacer. Voy a buscar algo, que además en este momento de mi vida yo no puedo hacer cualquier cosa porque hay mucho reto ya para mí, porque claro, están todos mis alumnos también con unas obras buenísimas, entonces yo tengo que salir con algo que valga la pena. Es más, han superado al maestro. Fíjate tú que esa es una de las motivaciones del maestro, que el alumno, que el estudiante lo supere a uno. Ese es un reto. Sí, pero duele, ¿no? Claro que duele, claro que duele. Bueno, entonces este cuadro se llama Guatavita. Yo creo que muchos de los que nos están viendo saben de qué estoy hablando, de la laguna de Guatavita, de la laguna del Dorado. Bueno, hay un tema. Dime. Estuve allá en febrero con mi hermana. Así. Bueno, estuvimos y nos arriesgamos a subir a la laguna, tomé fotos, yo ya la conocía, siempre lo he conocido, pero ya quise hacer algo con la laguna y dije, bueno, pues por ahora retrato la laguna, simplemente esto es una imagen de la laguna, pero de alguna manera tiene magia, ¿cierto, Constanza? Total, total. Entonces, pues sí, logro ya, digamos, darle la sutileza del movimiento del cielo y del agua con la lana y la vegetación y las montañas, y este ha sido por ahora mi último cuadro terminado. Este pertenece a la serie de culturas ancestrales, pero podría pertenecer también a la serie de santuarios vitales. Total. Porque de hecho es un sitio mágico de la naturaleza. Bueno. Tú has estudiado mucho, pues digo, la ancestralidad muisca, y de hecho tienes, o chibcha, ya no sé cómo es, porque tienes ese otro cuadro redondo que es el suamox, o es ese
Sí, es un mandala. Es una mandala, ajá. Es un mandala. Este también es en un formato grande, de 1 metro por 1 Que metro. está en la retrospectiva, lo están viendo en la retrospectiva. Lo están viendo en la retrospectiva y en este momento está exhibido en el Museo Colonial de Bogotá, en el marco de la 8ª exposición del Salón Baz de Arte Popular. Ajá. Bueno, ese cuadro es también de la serie de culturas ancestrales o precolombinos, porque de todas maneras ahí, bueno, entonces ahí ¿qué hago? Utilizo en forma geométrica los símbolos precolombinos. ¿Qué hice en ese cuadro? Tomé los círculos con diseños de la cultura muisca para hacer 12 círculos formando el mandala, 12 circunferencias formando el mandala. Esos 12 pueden ser las 12 horas del día o pueden ser los 12 meses del año. Entonces es también como una especie de calendario. En el centro está hay un círculo con 4 puertas hacia los 4 puntos cardinales. Es el Templo del Sol de Sogamoso. Y también nació la idea en una visita que hice en Boyacá al Museo del Sol en Sogamoso. Como rayos hacia afuera están las figuras de los tunjos, que son ofrendas para comunicarse con los dioses. Entonces también ahí hay un lenguaje, ¿no? Ahí hay un mensaje en ese cuadro. Y ahorita, ya digamos como primicia, les cuento que estoy haciendo uno similar con el tema de la balsa muisca y de la leyenda del Guatavita. Que te iba a decir, que me va a quedar divino. Me leíste el pensamiento porque te iba a decir que estoy viendo dentro de la laguna que sale la balsa y la leyenda de la balsa sí, del Dorado. El ¿no? cuadro que estoy empezando también es otro círculo, otro mandala, pero entonces con toda la simbología de la laguna. No, qué belleza, qué belleza. Esto es arte textil, o sea, yo he visto muchas cosas que se hacen en telar, que son, o sea, tenemos varios representantes que han utilizado, digamos, el vehículo textil para hacer obras, pero casi nunca he visto este collage en lana. Cuéntanos un poco si tienes competencia, diría yo, pero si hay otros artistas que utilizan esta técnica de pegado de lana, porque esto no es cosido, esto no es... Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, yo no me inventé la técnica, como te dije, me la encontré en un librito y después también encontré en las artesanías mexicanas este tipo de trabajo. Inclusive en el arte huichol hay unos trabajos preciosos de una perfección, que son las lanas también pegadas. Entiendo que las pegan con unas ceras especiales. ¿Competencia? Pues por ahora no. Por eso me encanta. Ni siquiera de mis alumnos. No, exactamente. Todavía no. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje principal que esperas que las obras tuyas den al público, a quien te ve, a quien te mira, en tu obra? Yo pienso que el mensaje siempre es el amor por el país. Pero entonces aquí me estás dando una respuesta importantísima, porque esta es una respuesta política. Tenemos que ser muy orgullosos de nuestra colombianidad. Orgullosos de Colombia, admiradores de Colombia. Tenemos una cantidad de problemas y de dolores y de noticias horribles, pero Dios mío, Colombia es un país maravilloso, donde quiera que lo miremos, ¿no? Desde el norte al sur, todo es una hermosura de país. Además que los colombianos somos encantadores, somos queridos, somos amorosos, y pienso que ese es el mensaje, ¿no? La amabilidad, el admirar siempre, la capacidad de admirar, siempre admirar un paisaje lindo, siempre admirar una escena que ve uno en la calle, siempre poder decir, uy, qué belleza. Que en realidad es la capacidad de asombro. Es cuando perdemos la capacidad de asombro,
se pierde la esperanza, por supuesto. Sí. Y esto es una conversación de arte, pero que como siempre el artista está diciendo, miren, asómbrense de lo que yo les estoy mostrando, porque hay que verlo con otros ojos. Habrá quien diga, ay no, pero subir a Guatavita, ¿a qué? Bueno, es que la laguna te asombra cuando llegas. La laguna te da el mensaje de, esta es la naturaleza y aquí sigo después de miles de años. Es una belleza y digamos, no solo visitar sitios especiales, a veces el hecho de caminar por la vereda, por una carreterita, de madrugar, de levantarse a las 5:30 de la mañana valientemente en busca de la luz. De ahí surgen también varios de mis cuadros, sobre todo en el año, en el 2020-2022, que me fui para Boyacá a raíz de la pandemia, estarme más tiempo allá, y yo salía tempranito con mi cámara, y esto es una belleza, es una belleza que yo miro, admiro y transmito en mi vida. Claro, pero entonces también eres fotógrafa. Bueno, Porque hay que tienes el ojo, por supuesto. Bueno, ya un poco finalizando y cerrando esta conversación, pues van a ver la exposición virtual en la invitación que le hice a Marta y generosamente nos aceptó para ver 12 cuadros que tienen sus respectivas fichas técnicas en donde vemos la evolución en los años que Marta ha desarrollado su obra. Pero hablemos también de esa otra obra social que tú haces, que es tu taller. Porque a tu taller llega gente de todos los colores y sabores, en condiciones emocionales o no, que rescatan su sensatez y sensibilidad a través de esta producción creativa. Bueno, eso ha sido un regalo de la vida, ¿no? Yo primero hacía mis cuadros. Salí de la universidad y sabíamos que había que hacer cuadros y era para vender. Sí. Pero resulta pues que vender, bueno, poco, pero bueno, había que seguir haciéndolos. En Expoartesanías, cuando saqué alguna exposición, precisamente el mercado y otras obras, la gente empezó a mostrarse muy interesada, a preguntar, oye, pero ¿no enseñas esto? Y yo, ay, pues no. Pero bueno, déjame tu teléfono. Entonces fui anotando ahí varios teléfonos de varias personas y en agosto, a mediados del año de 93, dije, bueno, sí, voy a hacer un cursito, voy a buscar a esta gente a ver qué quiere. Empecé a contactar a las personas y empecé a hacer un curso con 6 personas. Hicimos un curso de 2 meses, de agosto, septiembre y octubre. Y luego entonces en febrero me llama una de esas señoras y me dice, bueno, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Empezar qué? Bueno, ahí empezó el taller, Constanza, ahí empecé yo a sacar tiempo de mi trabajo, porque es que yo trabajaba en negocios y en cosas, en negocios familiares. Porque pues no toda la vida ha sido arte, ¿no? Claro, claro, y del arte no se vive, no. Eso es algo, entonces, muy pocos viven del arte. Había que trabajar. Es verdad. Bueno, pero entonces empecé a robarle unos raticos a mi trabajo, unas tardecitas y los sábados por la mañana, y empecé a recibir alumnos para aprender a hacer los cuadros, y ahí fue creciendo y creciendo el taller. Esto de pegar lanitas se volvió un vicio, es una cosa maravillosa. La gente llega un poco atemorizada, un poco escéptica, no sabe nada, pues no importa que no sepa, para eso estoy yo, para ayudarte, ¿no? Otras veces llegan con unas ideas maravillosas que además me han servido un montón, porque eso me exige que yo mejore, que yo aprenda, que yo improvise, que yo invente. Claro. Entonces eso ha sido importantísimo. El taller pues ya tiene 32 años. El taller ha ido creciendo, ha ido cambiando. Hay personas que permanecen desde el principio, todavía siguen yendo. Hay personas que se han ido, otras que vienen, pero en este momento el taller está, yo digo que en su mejor momento. Porque además con la ida mía a Boyacá, pues me dupliqué.
resulta que ahora tengo taller allá y tengo taller en Bogotá. Entonces, son dos grupos maravillosos de gente que me acompaña, que me hace sentir bien. Es tan lindo lo que sucede ahí, porque es el compartir el día a día. No es una visita social, es simplemente que llegan a trabajar. Y entonces la charla sale o no sale. Si la gente habla bien, si no, si se ríe o de pronto llegan con una pena en el alma, entonces sentimos ahí como que nos estamos acompañando. Es verdad, y todas estas reuniones son importantes en la ejecución de piezas, de cuadros grandes, chiquitos. Tú haces una exposición anual. A ver, yo hacía una exposición. Pero yo estuve en la última. Bueno, yo hacía una exposición anual hasta el año 2017, creo. Sí, pero hace 2 años fue. Sí, pero bueno, sí, pero porque la volví a hacer. Ya no la estoy haciendo, este año no la hice, pero la voy a hacer, ya está hecha virtualmente. Ok. Y les voy a pasar el documento. Ya por supuesto. Ok. En este momento, digamos que se me dificulta un poco Constanza, la energía no dura tanto, ¿no? Entonces ese reto, digamos, o es decir, tengo que hacer la exposición todos los años, no, lo que hago es que busco espacios, a veces en el taller o a veces por fuera del taller para hacer exposiciones, ¿no? Pero sí, tú fuiste el año pasado. Antepasado, bueno. Y este año te cuento que tenía intención de hacerla, pero bueno, pasaron cositas que me bajaron la nota y no pude. De acuerdo, o sea, son etapas de la vida, son cosas que van pasando. Sin embargo, a todos los invitamos y estaremos en contacto con Martica para que nos diga dónde va a estar virtualmente su exposición del taller de collage en lana, para que lo puedan ver y nosotros seremos, porque ese es el propósito de Pensar, es divulgar, es mostrar lo que otros hacen y este es el canal y la plataforma para hacerlo. Lo hacemos de manera virtual en este momento, pero también tenemos espacios presenciales cuando estamos en Bogotá. En otras partes del mundo también habrá gente que haga cosas presenciales con Pensar y con el apoyo de Pensar. Pero por ahora, hoy es presencial y virtual, estamos en el híbrido, estamos en ese sincronismo que se volvió una palabra, Martica, en el argot educativo. Tú puedes tomar clases sincrónicas, que son presenciales y virtuales. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en Pensar. Martica fue de las primeras que expuso en Pensar de manera presencial, como ya lo comentó. Y bueno, mil gracias por tu compañía hoy, mil gracias por contarnos esa historia tan linda y esperamos que le manden muchos mensajes a Marta admirando su obra como la admiro yo, porque en realidad es tal vez de las obras que más me gustan, este collage en lana. Mil gracias, Martica, y hasta la próxima. A ti, Constanza, a ti mil gracias porque siempre has estado presente, siempre has estado interesada en lo que hacemos, en lo que hago y hace mi taller. Te conoces la obra al derecho y al revés, sí. Pero además te felicito por toda esa labor cultural que tú logras. ¿Cómo quieres tú que los demás vean lo que hace la gente? Cualquier cosa que haga la gente interesante, Constanza la está divulgando. Gracias. A ti por acompañarnos. Me encanta haber venido aquí. Gracias. La entrevista me parece chéverísimo. Maravilloso. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.